Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues hombre, gran familia de ACM, fíjense que está en pugna ya desde hoy, bueno, desde hoy tiene tiempo, pero será el 5 de diciembre cuando los aspirantes a ocupar el cargo de ministro o ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenten un plan de trabajo. Las fechas se vienen encima, acabamos de iniciar noviembre, ya inicia noviembre, y bueno, está sobre la mesa el relevo del ministro, actualmente ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Qué tanto el Poder Judicial ha avanzado en estos 4 años que lleva la Cuarta Transformación? Poco. Es uno de los... el Poder Judicial, son 3 poderes en el país. El Ejecutivo ha cumplido con creces. El Legislativo ha dado lo que ha podido, no puede más si no tiene la mayoría calificada. Pero el Poder Judicial se ha quedado rezagado. El Poder Judicial es ampliamente cuestionado en el país por los hierros y quizás decisiones de juezas y jueces que no coinciden con lo que consideramos legalidad. La justicia al mejor postor tampoco es cosa del otro mundo, lo hemos vivido durante toda una vida. Pues ya empiezan los movimientos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país para impartir justicia, y se ha sometido a poderes de la derecha y a decisiones que les han ganado a algunos de ellos buena presencia. Ya se mueven también algunos íconos de la Cuarta Transformación, entre ellos el propio Adán Augusto López Hernández, que es el secretario de Gobernación y que es responsable del trabajo que tienen el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalía General de la República. Son trabajos encomendados al secretario de Gobernación porque es el responsable de la política interna del país. Adán Augusto tiene en la mira a una persona, le voy a dar el nombre y le voy a decir quién es la que se perfila o quiénes están perfilando, porque también los prianistas buscan tener ahí a alguien de los suyos, a alguien que les permita hacer lo que siempre les ha gustado, manejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a placer. Mire, el relevo del ministro Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte debe ser como el ministro Saldívar sugiere, la sugerencia del presidente. El presidente recomendó a los ministros y ministras de la Corte optar por una persona íntegra y sin compromisos para ocupar la presidencia de la Suprema Corte, pues eso garantiza el ejercicio de la justicia. Esto lo dio a conocer el presidente a unos meses de que se diera el relevo. Hoy estamos más cerca que nunca, más cerca. Se sugiere a los ministros elegir un perfil similar al de Arturo Saldívar para ocupar el puesto que el ministro dejará el próximo 31 de diciembre de 2022. En una conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció a Arturo Saldívar por su labor, pese a que en el Poder Judicial ha habido casos de corrupción. Debe parecerse el próximo presidente ministro de la Suprema Corte a Saldívar. Es de primera, una gente íntegra, además se conoce cuando una gente es honesta. Arturo Saldívar, es cierto, es un buen funcionario, es un buen ministro. No le ayudan mucho los demás integrantes de esa sala de la Suprema Corte, que es el máximo poder judicial del país. A pesar de que, con todo respeto, dijo el presidente, ese poder ha estado y sigue estando echado a perder. Desde jueces, magistrados, ministros, así como hay jueces rectos con integridad, valor, que a pesar de las amenazas aplican la ley, así hay otros que todo es dinero, que protegen a delincuentes, tanto comunes y corrientes como de cuello blanco. Y eso pasa también con magistrados. Sí, ha ido mejorando bastante desde adentro, o sea, por ellos mismos, con autonomía, con independencia, el Poder Judicial. Pues esta situación no es ajena a los jaloneos naturales entre los que quieren un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no un lugar, el lugar de privilegio. Sí, Arturo Saldívar fue electo ministro de la Suprema Corte en el tiempo de Felipe Calderón. Después habría dado a conocer que estuvo bajo mucha presión cuando el caso ABC por el propio Felipe Calderón Hinojosa. Esto es de la revista Nexos. ¿Usted cree? Aquí
bueno, pues casi dan a conocer que la ministra Piña, que Luis María Aguilar, que puede ser otra vez ministro. Lo cierto es que en ese contexto ya se empiezan a mover algunos operadores, entre ellos obviamente Adán Augusto López Hernández, y aparece en escena Santiago Nieto, quien impulsaría la candidatura de Yasmín Esquivel Moza a la presidencia de la Suprema Corte. Está operando, sí, con la autorización de Palacio Nacional, obviamente, que es un trabajo conjunto, tendrá que estar de acuerdo con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, para impulsar un perfil que sea lo menos cuestionable posible. El fiscal de Hidalgo, recordemos que Santiago Nieto Castillo es el fiscal general de justicia de Hidalgo, un cargo que asumió desde el despacho de la Fiscalía en Hidalgo a la llegada al poder de Julio Menchaca, nuevo gobernador. Ya se ha vuelto frecuente sus visitas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la capital del país, pero no para dar seguimiento a casos particulares, sino para impulsar la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel, quien pretende suceder a Arturo Saldívar en la presidencia del Poder Judicial. Se asegura que opera con la venia de Palacio Nacional, desde luego, y busca cerrar la pinza de la operación que por su parte está realizando el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, por lo que la cargada a favor de la ministra podría hacerse más notoria en las próximas semanas. A poco más de un mes de la elección del próximo presidente de la Suprema Corte, ya se mencionan 3 nombres. Esto para suceder a Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Además de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que me parece un elemento de primera, junto con Loreta Ortiz Alf, que es la más reciente ministra nombrada, pues también suena Javier Lainez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los mismos que deberán presentar públicamente su plan de trabajo antes del 5 de diciembre próximo, para contender y ocupar la presidencia de la Suprema Corte del 1 de enero de 2023 al último día de diciembre de 2026. Son periodos de 3 años. ¿Quién es Yasmín Esquivel? Yasmín Esquivel Moza, aquí la tiene en pantalla. Ella es la ministra que podría ser el relevo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Como se trató, y esto fue apenas hace unos días, el 27 de octubre, el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, que fue impugnado por diputadas y diputados de la oposición. Esta es parte de su intervención en esa ocasión. Le presento también a los otros integrantes de una terna, quizás van a ser 3 o 4 los que van a aspirar, pero ella podría llevar mano, es Loreta Yasmín Esquivel Moza. Con lo que señaló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en esta acción de inconstitucionalidad están impugnando 12 artículos, 6 anexos, por lo que en mi opinión no puede generalizarse que todo el PEF se conforme de normas generales, sino que este aspecto debe analizarse caso por caso, lo cual en la especie me lleva a concluir que al analizar los anexos reclamados solo constituyen actos de aplicación de las normas reguladoras del gasto público contenidas en la legislación presupuestal, porque la función de los anexos es precisamente la de definir las cantidades precisas que pueden aplicarse para determinados rubros acorde con la recaudación programada para el ejercicio 2022 de la ley respectiva. Inclusive este Tribunal Pleno, apenas el 5 de abril de 2022, determinó al resolver la acción de inconstitucionalidad 139-2019 que el principio de especialidad que rige el presupuesto se refiere a que el gasto público no debe aprobarse de manera genérica en el PEF, sino que debe especificarse, además de la temporalidad, tanto el destino o partida como el monto respectivo, párrafo 370, lo cual reafirma la noción de que las asignaciones presupuestales son actos administrativos concretos y no son normas generales los anexos del PEF, que en este caso se impugnan, que la misma ejecutoria de la acción 139-2019 se estableció por este tribunal, párrafo 381, la Cámara de Diputados tiene el deber constitucional de especificar el destino del gasto, esto es, tanto las partidas respectivas como los montos autorizados, pues además de que ello es condición de posibilidad de la fiscalización del gasto público federal, en términos del mismo artículo de la Constitución, una aprobación genérica equivaldría a delegar la facultad de aprobación del gasto público
al ejecutor del mismo, lo que es incompatible con los principios que la doctrina atribuye al presupuesto, como es el de legalidad y el de especialidad, pero sobre todo es incompatible con la finalidad de esa exclusiva facultad. Bueno, están en un debate sobre lo que es el presupuesto de egresos de la Federación. Ella es la ministra Yasmín Esquivel Moza. Norma Piña, la ministra Norma Piña también quiere entrar en esa dinámica de poder suceder a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, aunque se le ha mencionado menos. Otro de los que se mencionan es este ministro que también aspira a ser Javier Lainez Potisek. También tiene aspiraciones a ocupar el cargo de el actual ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ahora, en ese contexto, el otro se lo presento aquí, es Ortiz Mena, el otro ministro. ¿Dónde está? Aquí está. Este es otro aspirante que también va a presentar, se va a presentar como aspirante a presidente, a ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ellos son los aspirantes. Parece que puede llevar la delantera Yasmín Esquivel Moza. Se quedó en la carrera Juan Luis González Alcántara Carrancá, también emanado de nombrado ministro en este periodo de la Cuarta Transformación, y otra, Margarita Ríos Farjart. En su momento ejercieron presión queriendo chantajear incluso al Poder Ejecutivo para llegar a este punto que sabían es este año impostergable, relacionado con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si recuerda usted, incluso el presidente pues hasta comentó que propuso que se ampliara el periodo para el ministro presidente, algo que el propio Saldívar dijo no, nada más el tiempo que se me tiene asignado dentro de este proceso de trabajo. Lo demás, que se nombre a quien sea. Hay varias jugadas ahí pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios temas interesantes, pero uno de ellos podría ser el relevo que no se puede evitar comentar en el terreno de la especulación o de la hipótesis de que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que tiene buenos antecedentes con la Cuarta Transformación, al menos se le considera un ministro eficiente, podría incluso llegar a la Fiscalía General de la República, obviamente, repito, en el terreno de lo que son solamente las atribuciones de, actualmente este es el ministro Saldívar. Se ha dicho, se ha comentado que hay posibilidades al respecto. Lo verdaderamente real es que no hay nada sobre el tema. Quizás están esperando los tiempos, y el tiempo llegó. Y para que opere el propio Santiago Nieto Castillo, que tiene buenas relaciones con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Adán Augusto López Hernández, igual, con buenas relaciones dentro, pues creo que habrá un consenso al final para que se presente una candidatura única. Y si no fuese así, entonces pues se recurre al proyecto y al proceso que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estos fines. Podría llegar una buena ministra a la presidencia de la Suprema Corte de la Nación, ministra Yasmín Esquivel, y podría ser un parteaguas para recomponer al Poder Judicial, que es lo que muchos no quieren. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.